vamos a concentrar en nuestras habituales conexiones, en las cuales vamos a contar un hecho que va trascendiendo de un país a otro y que es un serio riesgo para la democracia en nuestro continente. Hay presidentes que se niegan a dejar el poder o se resisten a dejar el poder y como argumento para evitarlo empiezan a hablar de que las elecciones son fraudulentas sin ninguna prueba de que ello sea de esta manera. Por eso, para contar esto, vamos a nuestra primera conexión. Claro, vamos a comenzar con el último caso que generó repercusión en el mundo, que fue el caso de Donald Trump. En enero del 2021 se había reunido el Congreso de los Estados Unidos en Washington para hacer algo que habitualmente es un trámite que pasa inadvertido, que es consagrar el resultado del colegio electoral y darle el triunfo al presidente demócrata Joe Biden. En ese contexto, y muy arengados por las acusaciones del presidente todavía, Donald Trump, de que había habido un fraude sin ninguna prueba, se empezó a juntar gente alrededor del Capitolio y la manifestación se puso violenta en ese contexto, donde era una situación extremadamente delicada. A lo largo de 3 horas hubo descontrol, gente armada estaba en ese contexto, una situación de violencia, la toma violenta del Capitolio, en la cual le pedían por favor sus colaboradores a Donald Trump que diera un mensaje pacificador. Y lejos de dar un mensaje pacificador, en ese contexto Trump sacó un tuit donde le pide a su entonces vicepresidente Mike Pence, que estaba a cargo de certificar ciertos resultados electorales, que no lo hiciera, ¿no? El tuit decía: los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar los votos del colegio electoral de vuelta a los estados y ganaremos. Hazlo, Mike. Es el momento de la valentía extrema. Bueno, Mike Pence en ese momento no le hizo caso a Donald Trump y esa fue una de las razones por las cuales finalmente, y al cabo de 3 largas horas, el entonces presidente terminó emitiendo un discurso un tanto ambiguo respecto a lo que estaba pasando. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. Tienen que irse a casa ahora, ese es el pedido que le pedían que hiciera. Después se conoció, en el marco de una investigación del Congreso, que mientras grababan un segundo mensaje le decían, bueno, es hora de admitir la derrota. Y fíjate lo que decía Trump. Los agitadores que ingresaron al Capitolio fueron en contra, destruyeron. No puedo ver desde aquí, pero esta elección ha acabado. El Congreso ha certificado las elecciones. No quiero decir que la elección ha terminado, quiero decir el Congreso ha certificado los resultados sin decir que las elecciones han terminado. Él está leyendo, ¿no?, el teleprompter y ve que entre lo que le habían puesto para que él dijera es... Y discute con el teleprompter. Y discute con el teleprompter. A ver, esto nos lleva a nuestra segunda conexión, porque la segunda conexión es Joe Biden, el actual presidente norteamericano. Mientras Joe Biden ejerce la presidencia, hay una comisión parlamentaria que investiga los hechos del 6 de enero. La comisión tiene mayoría demócrata, pero hay 2 republicanos que no son trampistas, pero que en el resto de las cosas votan con la mayoría republicana en el Congreso. Una de ellas es Liz Cheney, que es la hija de un famoso vicepresidente de los Estados Unidos, y expresó lo siguiente. And for hours, Donald Trump chose not to answer the pleas from Congress, from his own party, and from all across our nation to do what his oath required. He refused to defend our nation and our Constitution. He refused to do what every American president must. La comisión llegó a la conclusión de que el expresidente de los Estados Unidos no había cumplido con su mandato de incurrir en una suprema violación a su juramento constitucional porque estaba obligado a proteger la integridad del Poder Legislativo y no lo hizo. De esta manera lo acusó Joe Biden. And for 3 hours, the defeated former president of the United States watched it all happen as he sat in the comfort of the private dining room next to the Oval Office. While he was doing that, brave law enforcement officers were subject to the medieval hell for 3 hours. You can't be pro-insurrection and pro-cop. You can't be pro-insurrection and pro-democracy. You can't be pro-insurrection and pro-American.
Como se sabe, hubo largas sesiones en el Congreso donde muchos testigos contaron detalles muy precisos sobre cuál fue la actitud de Trump. El Congreso investigó, pero es muy difícil que esto tenga consecuencias penales. Hay 900 detenidos de los que participaron, pero bueno, tiene que ser el secretario de Justicia el que presente la denuncia penal, y que haya una causa penal avanzada contra el exmandatario es mucho más complejo, ¿no? Vamos a ir a nuestra próxima conexión, Ernesto, porque este mismo escenario, o por lo menos un escenario similar, se está abriendo en Brasil. Hay elecciones en el mes de octubre. Jair Bolsonaro, el actual presidente, se acaba de presentar como candidato y ya sabe que su principal contendiente va a ser Lula da Silva. Por un lado, Bolsonaro se presenta como el candidato que va a combatir al comunismo. Nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Temos que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado, mostrar a verdade para ele, mostrar o que ele tem a perder com o seu candidato. Bueno, y una de las cuestiones que está planteando Bolsonaro, a la manera de Trump, es que puede haber fraude. ¿Qué cuestiona el sistema electrónico de voto en Brasil? En Brasil, o sea, el propio Jair Bolsonaro fue electo presidente con ese mismo sistema, no hubo ningún problema en ninguna de las elecciones en las que se utilizó, pero sin embargo Bolsonaro insiste con que es manipulable y con que puede haber fraude. De hecho, convocó a la Casa de Gobierno a 40 embajadores a quienes les habló justamente de este tema. Não era um sistema confiável, porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Bien, así que lo que está planteando es dudas sobre el propio sistema electoral y está pidiendo incluso algo que es muy peligroso también para la Que las democracia, Fuerzas Armadas auditen las que es la elecciones. participación de las Fuerzas Armadas. Y va también con la Corte Suprema. De hecho, acusa principalmente a Edson Fachin, que es nuestra cuarta conexión, que es el presidente del Supremo Tribunal Federal, o sea, de la Corte Suprema de Justicia. Edson Fachin respondió a las denuncias de Bolsonaro, dijo que no hay ninguna posibilidad de fraude o manipulación en las elecciones de esta manera. Quem, portanto, vocifera não aceitar resultado diverso da vitória, não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas do processo de votação. Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela mayoría de la población brasileña. Bien, y nuestra última conexión es Lula da Silva, que es el contendiente de Bolsonaro en las elecciones de octubre, que fíjate el término que adoptó, dijo que la táctica de Bolsonaro es trampista, porque anticipándose a una posible derrota lo que hace es cuestionar el sistema electoral. Bolsonaro quiere crear una confusión, dice Lula, como lo hizo Trump en Estados Unidos. Quiere crear sospechas donde no las hay. Está tratando de engañar a la gente para justificar una tontería. No le teme a la máquina de votación electrónica, le teme al pueblo brasileño. Ahí va. Y bueno, y Bolsonaro se defendió diciendo que de ninguna manera, que él simplemente está queriendo respetar la integridad de la votación y la voluntad de los brasileños. Trump, Bolsonaro, Ortega en Nicaragua, hay muchos ejemplos de presidentes que por una manera u otra, lo logren o no, se niegan a abandonar el poder, y esto pone en riesgo las democracias, ¿no? O no, claro, no aceptan reglas elementales de la democracia, que es dejar que los opositores participen o reconocer la derrota cuando te ganan una elección, ¿no?